Hola, buenas noches, feliz domingo. Bienvenidos a una nueva entrega de este su espacio, El Semanal. Aquí veremos una recopilación de las noticias más destacadas de esta semana. Soy Aurelina Rosario, encantada de acompañarles. De inmediato pasamos con las informaciones. Las autoridades dominicanas fueron reconocidas durante el Congreso Internacional del Derecho. Su presidente Javier Cremades les felicitó por el clima de paz que se vive en el país, en un evento que sirvió de escenario para que el presidente Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández protagonizaran un momento inusual. Nuestra compañera Eva Santana estuvo presente y nos tiene todos los detalles. En un emotivo acto de clausura, el patronato del Congreso Internacional del Derecho reconoció a las autoridades dominicanas por el clima de paz que atraviesa la nación. Para el presidente de la World Light Congress, Javier Cremades, la colaboración que recibieron por parte del presidente Luis Abinader en el reconocimiento del exmandatario Leonel Fernández es una muestra de ello, momento en donde los dos líderes políticos se dieron un fuerte abrazo. Yo quiero homenajear hoy, y pido que se pongan de pie, a los presidentes del Congreso, del Senado, al defensor del pueblo, al presidente del Tribunal Constitucional, a todas las autoridades, por favor, le pido que se pongan de pie dominicanas, y por favor al presidente de la República, póngase de pie, señor presidente. Durante sus palabras centrales, el primer mandatario Luis Abinader destacó la importancia de luchar para que se mantengan los estados de derecho y la justicia social. Este Congreso también ha sido una celebración simbólica. Celebramos aquí los 180 años de la Suprema Corte de Justicia, los 15 años del Tribunal Constitucional y los más de 500 años desde que esta misma isla se instalara la primera Real Audiencia de las Américas, que fue el primer tribunal del Nuevo Mundo. Son hechos históricos que nos colocan con orgullo como pioneros de la justicia en el continente y que al mismo tiempo nos comprometen a seguir defendiéndola y mejorarla cada día. Esta posición fue respaldada por el rey de España Felipe VI, quien exhortó a emular a la República Dominicana en la equidad de la justicia social. Y os animo, si me permiten, a que perseveremos, a que todos perseveremos en este empeño. Con ello estaréis haciendo honor a tantos insignes miembros de la World Justice Association que por sus más de 60 años de historia y su compromiso con el multilateralismo y las Naciones Unidas, con toda justicia puede llamarse la voz global del derecho. Durante el magno evento fue reconocida la jueza Sonia Sotomayor, quien ha sido la primera hispana en llegar al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Eva Santana, Noticias Su Mundo. El presidente del Partido Demócrata Institucional y diputado ante el Parlamento Centroamericano, Ismael Reyes Cruz, expresó su respaldo total al llamado al diálogo nacional realizado por el presidente Luis Abinader sobre la inmigración haitiana ilegal y urgió a los partidos de oposición a asumir su rol con altura moral y sentido patriótico frente a una de las crisis más delicadas que ha enfrentado el país en su historia reciente. Reyes afirmó que en tiempos de crisis los verdaderos líderes no se parapentan detrás de trincheras partidarias, sino que asumen la responsabilidad que las circunstancias exigen. Señaló que la inmigración irregular de ciudadanos haitianos no debe verse como un simple tema migratorio, sino como una amenaza real para la soberanía, la seguridad y la estabilidad social y económica de la República Dominicana. El llamado del presidente Abinader no es simbólico, es una convocatoria al consenso, a la madurez democrática y al amor por la patria, manifestó el dirigente político. A su juicio, ignorar este llamado sería no solo un error político, sino una irresponsabilidad histórica. Reyes advirtió que el colapso institucional en Haití, la violencia de las bandas armadas y el éxodo descontrolado hacia suelo dominicano han generado una presión sin precedentes sobre los servicios públicos y han provocado tensiones sociales que podrían agravarse. La magnitud del problema excede las capacidades de un solo gobierno. Esto requiere una estrategia de Estado, no una respuesta coyuntural, subrayó. Por otro lado, el ministro de Trabajo, Eddie Olivares, dio a conocer que pronto darán detalles sobre las reuniones que han sostenido con contratistas del sector construcción que emplean mano de obra haitiana. Sin embargo, adelantó que dichos empleadores han mostrado interés en buscar una solución integral a la problemática.
Hay una gran comprensión de parte de la organización gremial de los constructores. Es una organización que funciona muy bien, tiene una presidenta que muchas condiciones y hemos estado reunidos. Tuve la gratísima impresión de que ellos tienen el mismo interés que tenemos nosotros, de que haya una regulación efectiva. Y en ese sentido trabajamos, pero no lo dejemos solo en el tema de migración. Hay otro tema muy importante en relación con los trabajadores de ese sector, que es el de la seguridad y la salud en el trabajo. Se recuerda que el gobierno dominicano ha iniciado un proceso masivo de deportaciones de inmigrantes haitianos ante la crisis política que vive la nación. Continúa el debate sobre las decisiones que debe tomar el gobierno ante los obreros inmigrantes haitianos. Algunos sugieren que sean regularizados, mientras que otros sostienen que deben ser deportados. Nuestra compañera Eva Santana nos completa la información. Este lunes 5 de mayo, el ministro de Trabajo, Eddie Olivares, dio a conocer que iniciarían un plan de regularización de los inmigrantes haitianos que laboran en el sector construcción. Sin embargo, esta postura fue rápidamente desmentida por el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, quien aseguró que no tomarán tal medida. Pese a estas discrepancias en el partido de gobierno, algunas figuras políticas de la oposición sostienen que sí deben otorgarle permisos a los obreros haitianos, esto con la finalidad de mantener un control. Pero se pueden legalizar. O sea, ¿por qué cuando los traen los empresarios? ¿Por qué no los legalizan? ¿Por qué no le pagan ese extra para poderle sacar su permiso provisional? ¿Por qué no se hace como se hacía antes? O sea, venían en los tiempos iniciales de Balaguer, cuando venían a la zafra justamente cañera, pues venían ya también con un paquete para que pudiesen obtener un permiso de residencia provisional. Para consensuar este plan, la ex vicepresidenta del país expresó que la reunión de los expresidentes debería incluir la presencia de empresarios. Creo que el Palacio Nacional o como ha sido también propuesto, el Consejo Económico y Social, para que puedan entonces intervenir todos los actores que están pues también vinculados de una forma u otra a esta inmigración. Durante el encuentro también deberían de buscarle una solución holística al tema haitiano, según Cedeño. Creo que debe de verse todo esto de una manera integral, holística, y que, bueno, los presidentes decidirán si van o no van. Yo creo que siempre el diálogo es importante, siempre he apelado y apoyé también la invitación en ese sentido, de que me parecía muy humilde de parte del presidente Abinader el que se haya realizado esta invitación. Estos debates transcurren en momentos donde la República Dominicana ha iniciado un proceso de deportación masiva y Haití atraviesa la mayor crisis política de su historia. Eva Santana, Noticias Un Mundo. Tanto el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, como el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se refirieron al proyecto de ley que regulará la libertad de expresión y los medios digitales, asegurando que nadie va a atentar en contra del crecimiento de la democracia. Pero le damos plena garantía a todos los sectores de la sociedad y muy específicamente a las redes sociales, a que serán escuchados, y todo aquel que tenga algún aporte de hacer el proyecto, pues nosotros estaremos en la mejor disposición de escucharlo y de que todo lo que hace el hombre, yo siempre he dicho, es perfectible. Todo lo que se le pueda mejorar al proyecto, aún no lo conocemos a profundidad, pero todo lo que se le pueda mejorar, nosotros vamos a estar abiertos para escuchar a todos los sectores de la sociedad. Es que vamos a tener la oportunidad de tener una buena discusión sobre el tema, que es extremadamente importante y que nosotros sabemos que deben prevalecer el derecho a la información que necesita el ciudadano, pero que también indudablemente hay que reglamentar algunas de esas situaciones independientemente de que respetemos todos los criterios. Lo importante de este proyecto es que no vino crudo.
al Congreso Nacional, sino que previamente ha sido trabajado por una comisión en la que han estado amplios sectores de la vida nacional, y me imagino, porque así me lo ha dicho el presidente del Senado, que en el Senado de la República va a volverse a escuchar a los diferentes actores de la vida nacional. Se tiene previsto que el proyecto sea discutido en la próxima sesión del Senado y luego será enviado a una comisión especial que establecerá un cronograma de trabajo. Según el artículo 1 del proyecto, esta ley tiene por objetivo regular la libertad de expresión en todas sus manifestaciones, resguardando todos los derechos conexos a la comunicación social y el periodismo, de conformidad con las reglas del ordenamiento jurídico dominicano sobre acceso a la información, así como los procedimientos administrativos y jurisdiccionales para la protección de los derechos de todas las partes envueltas en el proceso de búsqueda, recepción y difusión de ideas, datos e información. Mientras tanto, figuras políticas y civiles aseguran que el proyecto de ley que busca regular la libertad de expresión y los medios audiovisuales debe mejorar en algunos aspectos. Eva Santana nos cuenta más. Para la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, el proyecto de ley que busca regular la libertad de expresión y los medios audiovisuales debe abordar la censura económica. También aquí quiero llamar la atención sobre un elemento importante y es la censura económica, que es la que se da desde el Estado mismo. El presupuesto del Estado es un presupuesto prácticamente inagotable. Y a partir de ese presupuesto y de la colocación que se hace desde las instituciones del Estado, pues se promueven algunos medios de comunicación o se aniquilan, se desangran. Esta postura ha sido de las menos debatidas debido a que el postulado que ha causado revuelo es que se regulen los medios digitales. Ante esto, la Coordinadora General de Participación Ciudadana, Lady Blanco, aclaró que en ningún país del mundo existe una libertad finita. Mira, no hay derecho finito. Todos los derechos tienen un contrapeso. Y igual que la libertad de expresión, porque si no se puede convertir todo en un libertinaje. Entonces, realmente sí, siempre y cuando esa regulación sea para equilibrar el Estado de Derecho, la libertad que tenemos todos como ciudadanos para expresarnos, sobre todo cuando hablamos también hasta de investigar, yo creo que es fundamental. Por ese motivo, prometió que desde la organización evaluarán el proyecto de ley para dar una postura oficial. Ahora bien, Participación el día de hoy estará estudiando la pieza completa y hará su opinión al respecto. Sin embargo, sabemos que este es un proyecto que ha estado trabajándose mucho tiempo y se ha estado trabajando también en conjunto con la sociedad dominicana. Se recuerda que el presidente Luis Abinader dio a conocer que dicho proyecto fue creado mediante la participación de diversos sectores de la sociedad civil, los medios de comunicación y destacados juristas en la materia, con el fin de crear un marco legal moderno y democrático. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Haz que tu voz sea escuchada y tus historias sean contadas. Envíanos tus denuncias y videos al 809-547-1158. Su Mundo TV, la diferencia se nota. Robert Francis Prevost Martínez se convierte en el nuevo Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Tenemos más detalles al volver. Estamos de vuelta con más noticias. En un evento histórico fue elegido el nuevo Papa de la Iglesia Católica. Nicole Medina nos cuenta de quién se trata. Fumata blanca, cuerdo y papa. Sonaban las campanas de San Pedro donde miles de fieles esperaban congregados. Los 133 cardenales del cónclave más multicultural de la historia han elegido al nuevo pontífice en un cónclave más ágil de lo esperado, tras 4 votaciones. Robert Francis Prevost, de 69 años, se convirtió en el sucesor del Papa Francisco y en el primer pontífice norteamericano de la historia con el nombre de León XIV, anunciado por el Vaticano. Prevost, elegido por 89 votos, los tercios necesarios para salir. La pace sia con tutti voi. La paz esté con todos vosotros.
Fratelli, sorelle carissimi. Queridísimos hermanos y hermanas, Questo è il primo saluto este del es Cristo risorto. el primer saludo de Il Cristo buon resucitado, pastore, che ha dato la vita el per buen il pastor gregge di Dio. que dio la vida por el Anch'io rebaño de vorrei Dios. che questo saluto Yo también di querría pace que este saludo entrasse nel de vostro paz cuore, entrase raggiungesse le en vostre nuestro famiglie, corazón y a llegase tutte le persone, a vuestras familias, a ovunque todas las siano, personas, estén a donde tutti i estén, popoli, a todos a los tutta la pueblos, terra. a toda la La tierra. pace sia con voi. La paz esté con vosotros. León XIV hizo su salida una hora después de que apareciera el humo blanco, señal de que se había elegido el nuevo papa con vínculos de Latinoamérica. Dato que llama la atención ya que los Estados Unidos no es un país mayoritariamente católico, sino protestante. Destacar que los últimos dos cónclaves se resolvieron en tiempos similares. En 2005 bastaron solo 24 horas y 4 votaciones para la elección de Benedicto XVI. Se recuerda que el cónclave más reciente fue celebrado en marzo de 2013 tras la renuncia del mismo. Duró tan solo 2 días. Comenzó el 12 de marzo y concluyó el 13 de marzo con la elección del cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio como Papa Francisco. El nuevo Papa Robert Francis Prevost Martínez, de 69 años, de nacionalidad estadounidense y quien también se nacionalizó peruano en 2015, escogió llamarse León XIV y llega con una vasta experiencia tanto pastoral como de gobierno. A continuación veremos un recuento de su trayectoria previo a llegar a convertirse en el preo supremo de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Robert Prevost llegó al Perú por primera vez como joven misionero agustino y desde el país andino partió como obispo rumbo al Vaticano, donde este jueves ha sido coronado como el primer papa estadounidense. Prevost, que también tiene nacionalidad peruana, llegó al trono de San Pedro con una inclinación pastoral, perspectiva global y capacidad para gobernar la curia vaticana. Ha pasado un tercio de su vida en los Estados Unidos, el resto entre Europa y América Latina. Arzobispo emérito de Chiclayo, a unos 750 kilómetros al norte de Lima, Prevost obtuvo la nacionalidad peruana en 2015. Dejó Perú para sumarse al gobierno vaticano, donde dirigió el importante dicasterio para los obispos, que tiene la destacada función de aconsejar al Papa sobre los nombramientos de los jerarcas de la Iglesia Católica. Fue uno de los cardenales más cercanos a Francisco, cuyo pontificado generó resistencias dentro de los sectores más conservadores, pero al mismo tiempo, su sólida formación en derecho canónico se tranquiliza en estos círculos que buscan un enfoque más centrado en la teología. Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago y asistió a un seminario menor en la Orden de San Agustín en San Luis como novicio antes de graduarse en matemáticas en Filadelfia. Políglota, estudió Derecho Canónico en Roma, donde también obtuvo un doctorado. Se unió a los agustinos en Perú en 1985 para la primera de sus misiones en el país. Al regresar a Chicago en 1999 fue nombrado prior provincial de los agustinos en esa región estadounidense y posteriormente prior general de la orden en todo el mundo. En 2004, Robert Francis Prevost visitó el Colegio Agustino de La Vega en República Dominicana, donde recibió con honores la Orden San Agustín, máximo reconocimiento otorgado por esa comunidad educativa y religiosa. Entonces, prior general de la Orden de San Agustín a nivel mundial, compartió con estudiantes, docentes y religiosos en una jornada que dejó huella entre quienes lo conocieron. Su presencia fue símbolo de cercanía, humildad y liderazgo espiritual. Regresó a Perú en 2014 cuando Francisco le designó administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo. Casi una década después, entró a la curía en sustitución del cardenal canadiense Mark O'Wellett. La multitud en la plaza de San Pedro se llenó de júbilo al conocer la identidad del nuevo papa. El cardenal ha sido elegido como pontífice de la Iglesia Católica número 267. El nombre León tiene una rica historia en la Iglesia y su último portador, León XIII, dejó una huella en la Iglesia entre el pensamiento social y político del catolicismo moderno. El nombre León es el sexto más utilizado entre los sumos pontífices. Y cambiando de tema, la invitación del primer mandatario Luis Abinader a los expresidentes de la República ha generado opiniones divididas entre figuras políticas del país. Nuestra compañera Eva Santana nos tiene más detalles.
Esta semana el presidente Luis Abinader extendió una invitación oficial a los expresidentes de la República con la finalidad de sostener una reunión para tratar el tema haitiano. Sin embargo, figuras políticas de la Fuerza del Pueblo apoyan al doctor Leonel Fernández ante su posición de que ese diálogo debe ser abierto. La Fuerza del Pueblo, el presidente Fernández planteó que se haga un diálogo nacional al respecto, en el que todos los sectores de la vida nacional puedan sostener un diálogo para de allí salir con políticas públicas específicas y con el compromiso de toda la nación de aplicarlas. No que sean políticas públicas o acciones que vayan en pro de beneficio del gobierno de forma política, que es lo que ha hecho el gobierno, beneficiarse políticamente con el tema migratorio. Las leyes están ahí, no se han cumplido. Se hace un pacto en el 2023 que no conocemos ningún cumplimiento del mismo. Ahora se plantean 15 medidas que son las mismas del pacto y las mismas que establece la ley, por lo que incluso carecen de sentido estas acciones. Vamos a ver qué sale del diálogo de los expresidentes. Sin embargo, otros dirigentes PRMistas proponen que primero los exgobernantes realicen una mesa de diálogo a puertas cerradas y luego encabecen una reunión con todos los sectores del país. Yo creo que lo primero debe ser con los expresidentes y después se puede hacer abierto. Pues está buscando luego 3 personas de Estado que han manejado el Estado dominicano que son conocedores de esto, al igual que el presidente de Termounidad y conocedor, para de ellos sacar lo mejor para la República Dominicana en este tema que tenemos al momento. Aunque muchos han apoyado que la República Dominicana adopte mediante consenso medidas contra la inmigración ilegal haitiana, otros consideraron que de estos encuentros no surgirán soluciones efectivas. El problema hay que enfrentarlo, pero hay que enfrentarlo en la corrupción que se manifiesta en la frontera, que con 2.000, 3.000 pesos cualquiera entra y donde todo este proceso de deportaciones no ha hecho más que enriquecer a políticos, militares y policías. Esa es la única realidad. Para nada, simplemente es retórica. El problema real hay que enfrentarlo y es en una transformación real en los cuerpos de protección de la soberanía de la República Dominicana. Para reforzar la seguridad en la frontera, el gobierno dominicano envió un nuevo contingente militar e incrementó las deportaciones en el país. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Mientras tanto, diputados del oficialismo entienden que la problemática migratoria haitiana es un tema nacional que no debe condicionarse. Los legisladores se refirieron al tema frente a las declaraciones del expresidente Danilo Medina, quien dijo que solo se reunirá con el presidente Luis Abinader si es en el... Aunque los partidos de oposición en el país habían mostrado el interés de participar en la reunión con el presidente Luis Abinader para tratar sobre la crisis haitiana, no paran las críticas a la política migratoria. La diputada Carmen de la Rosa considera que la postura del expresidente Danilo Medina es errada, ya que la crisis haitiana ha alcanzado niveles históricos. Yo entiendo que no puede ser tan cerrado, que se abre el abanico. Al país no se le pone condiciones, vamos a buscarle soluciones, que es lo que tenemos que implementar en toda posición que nos encontremos como políticos. Jorge Caboli indicó que se trata de un tema de interés nacional y que por la investidura del mandatario el encuentro debe realizarse en el Palacio Nacional. Los legisladores apelan al comedimiento y que la invitación de los expresidentes se despoje de todo ribete político por el interés mayor que es la soberanía nacional. Este es un tema de interés nacional, en el cual no debe de haber colores políticos, sino que debe de haber un amplio consenso para contribuir a tomar decisiones que cuenten con el apoyo de la gran mayoría. Que participen se pone en duda. Vi esta mañana mismo Danilo Medina que si va al local o a la dirección de su partido, él participa. Es posible que quizá Leonel. Ahora, ya están diciendo, y lo vi también esta mañana, que para que le oriente, porque el presidente no sabe gobernar. O sea que todo es una contradicción y se inventan cualquier quiquilla en todo esto. Mientras tanto, el gobierno continúa aplicando las 15 medidas migratorias para reforzar el control migratorio y la frontera dominico-haitiana ante el agravamiento de la crisis social y política en Haití. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo.
otro lado, Abel Martínez asegura que Danilo Medina tiene una cuota de responsabilidad con el tema haitiano, mientras que otras figuras PLDistas defienden la condición colocada por el expresidente, quien accedió a reunirse con el presidente Luis Abinader solo en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Eva Santana trabajó el tema y nos presenta diferentes reacciones. Aunque forman parte de la misma organización política, el tema haitiano ha generado fuertes debates en el Partido de la Liberación Dominicana PLD, y una de las declaraciones más sorprendentes las emitió el exalcalde Abel Martínez, quien aseguró que tanto la actual como las antiguas gestiones son responsables de la gran cantidad de inmigrantes haitianos que hay en el país. Tanto el convocante como los convocados tienen cuota de responsabilidad en esto que estamos viviendo los dominicanos. Una migración haitiana desbordada, los hospitales colapsados, los servicios públicos que no aguantan para más, la inseguridad. Todo eso hay cuota de responsabilidad y el pueblo lo que quiere es soluciones. Este tema ha surgido luego de que el presidente Luis Abinader invitara formalmente a los expresidentes a una reunión a puertas cerradas en procura de crear una mesa de debates que generen soluciones efectivas. Sin embargo, dicho encuentro aún no está confirmado porque los exmandatarios no han logrado consensuar el lugar, siendo Danilo Medina el primero en acceder a la invitación con la condición de que ésta sea realizada en la Casa Nacional del PLD, una postura que de manera sorpresiva tampoco ha sido respaldada por los PLDistas. Si lo van a hacer, que sea de consenso y que cada una de las partes sientan que se sienten cómodos y confortables en el espacio que lo eligen. Sin embargo, otros sostuvieron que la propuesta surgió luego de que el primer mandatario dijera en la semanal que iría donde fuera necesario para verlos personalmente. El presidente Abinader en la semanal, en el 28 de abril, invitó a los expresidentes donde ellos decidieran. El compañero Danilo Medina le tomó la palabra y lo invitó a la Casa Presidencial. Cada vez que sea un tema país, nosotros vamos a estar dispuestos a colaborar. Pero nosotros estamos atendiendo a una solicitud que hiciera desde la semanal, el 28 de abril, el señor presidente de la República. Estas declaraciones fueron ofrecidas a 6 días de la convocatoria emitida por la Presidencia de la República. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Haz que tu voz sea escuchada y tus historias sean contadas. Envíanos tus denuncias y videos al 809-547-1158. Su Mundo TV, la diferencia se nota. Ciudadanos deploran intervención de la empresa minera Barrick Pueblo Viejo en el río Naranjo. Tenemos todos los detalles al volver. Informaciones, gracias por continuar con nosotros. El inicio de las intervenciones de la empresa minera Barrick Pueblo Viejo cerca del río Naranjo ha causado reacciones en la ciudadanía, quienes deploran que las autoridades no detengan la destrucción del acuífero nacional. En la República Dominicana tienen más de 200 ya acumulados en la presa de Cora y Yagal y pretenden meter camino a 500 millones en la presa de Cora TCF el Naranjo, que quieren construirla sin haberle dado autorización. ¿Cómo es posible? Aquí no hay gobierno. No lo hay. ¿Por qué? Porque Barrick está comenzando a construir la segunda presa de Cora sin que le hayan aprobado ni siquiera los estudios definitivos de impacto ambiental, porque eso es supuestamente lo que están haciendo. Sin embargo, en nombre de hacer una carretera, ya abrieron 300 metros de ancho, un trillo para acabar con todo el monte, acabar con las aguas, que es lo que pasa con el río El Naranjo. Se recuerda que a inicios de 2025, cientos de ciudadanos protestaron en Cotuí por los desalojos forzosos realizados por la empresa, sin que ésta haya otorgado indemnizaciones a los afectados. A propósito de que la candidata a embajadora de los Estados Unidos en el país dijo que trabajará para reducir la influencia de China en República Dominicana, el diputado Tobías Crespo y el ministro de Trabajo, Eddie Olivares, defendieron el derecho del país a establecer relaciones con el país que considere. Esmirna Mateo nos completa la información.
Los funcionarios dicen esperar que el Senado de los Estados Unidos ratifique la designación de la candidata a embajadora norteamericana, pero que esperan que la diplomática se maneje con respeto de la Constitución y la soberanía dominicana. Entre otros temas, Francis prometió trabajar junto al gobierno dominicano para mejorar la seguridad fronteriza y frenar la inmigración ilegal. Para nadie es un secreto que también, con toda la bienvenida que le damos aquí y la acogida que siempre el pueblo dominicano es hospitalario, pues entender que cada nación es soberana, tiene que respetar la autodeterminación de los pueblos y la soberanía, y que desde el punto de vista de interferir en eso, viola incluso los principios del derecho internacional público. Y en ese aspecto, pues yo creo que sería bienvenida siempre y cuando no trate de alterar y violar la Constitución e imponer temas que vayan en contra del régimen constitucional y sobre todo de la soberanía, de la independencia y la autodeterminación de cada país. La Fuerza del Pueblo, por un mandato de su dirección política, conformó una comisión de ingenieros en la cual nosotros estamos, arquitectos, también hay algunos abogados y otros que tienen la doble condición, pero sobre todo de ingenieros y arquitectos con experiencia probada en el área en la cual está coordinando el ingeniero César Fernández, está el ingeniero Freddy Pérez, Euclides Sánchez, Franklin Labura, arquitecto, el ingeniero Ignacio Ditrén, también Jeffrey Infante de Santiago, quien les habla. Sobre todo analizando producto de la tragedia que ocurrió en el Yesey y también previo a esa tragedia, ya ustedes saben que había ocurrido el derrumbe de la edificación en La Vega, la explosión en San Cristóbal, pero también aquí en la circunscripción número 3, en Villa Agrícola de Poliplas, y otras edificaciones, y también, bueno, lo que ustedes más recientemente han visto con el puente de la 17, que hay una falta de mantenimiento, de que las instituciones del Estado han fallado en todo lo que tiene que ver con sus responsabilidades desde el punto de vista de la supervisión y la fiscalización de muchas facilidades. Me explico. El ministerio el ayuntamiento del Distrito Nacional, los alcaldes son los facultados a autorizar el uso de suelo. Cuando cambia ese uso, debe volverse a dar una nueva autorización. Ustedes saben que en el caso de la tragedia del Yesey, eso no fue diseñado para una discoteca, sino para un cine, un teatro abierto, y posteriormente fue modificado. Esas modificaciones debieron ir al ayuntamiento, debieron ir al Ministerio de Obras Públicas, que era lo que existía. Pero el Ministerio de Obras Públicas, que estamos hablando para las facilidades que tienen más de 15 o 20 años, porque el Ministerio de Vivienda se creó muy recientemente, todas las competencias que eran del Ministerio de Obras Públicas remitidas a edificaciones y vivienda fueron transferidas al MIBE. Pero en el caso de Obras Públicas interviene desde el diseño, la solicitud y la tramitación de la permisología, los planos, la aprobación de los planos que implican los temas arquitectónicos, estructurales, sanitarios, eléctricos y sobre todo a partir de ahí el Ministerio de Obras Públicas, que hoy es el MIBE, también da un permiso, una licencia, y ese permiso implica una supervisión de cada uno de los procesos de la obra, del vaciado, de hacer las pruebas del concreto, del acero. Y en ese sentido, ¿qué plantea la Fuerza del Pueblo? La Fuerza del Pueblo planteó primero fortalecer las instituciones que actualmente están a través de la Dirección de Protección Civil y de Emergencia para ser el ente coordinador, es completar una función que ya existe en el marco jurídico actual y sobre todo que hoy no se está haciendo, que una edificación que tenga, por ejemplo, más de 30 años o 40 años, se le deben hacer inspecciones primero visuales, luego con tecnología, hay sensores, hay escáneres, ahora con los drones, la inteligencia artificial, se pueden detectar estructuras que han fallado, que pueden fallar, que pueden colapsar, sobre todo el producto del tiempo, el salitre, el agua, las filtraciones que va dañando, el fuego, que en este caso hubo un fuego, las vibraciones, no solamente de sonido, sino las vibraciones. De igual modo, el ministro de Trabajo, Eddie Olivares, dijo que lo primero es que la funcionaria sea ratificada en el cargo y luego continuar con las relaciones armoniosas entre las dos naciones. Entonces cada quien
tiene su meta y su prioridad cuando asume un cargo. Y si no lo tiene, entonces andaría sin un sentido claro, y eso tiene mucha importancia para el país en cuanto a los temas planteados ante el Congreso, las expectativas creadas, y todo esto también es importante y forma parte de esa entrevista que hace el Congreso a todos los diplomáticos que son designados, igual que se hace aquí también. La República Dominicana tiene más de 4 años sin recibir una representación diplomática del rango de los Estados Unidos. Desde el Congreso Nacional, Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Estamos de vuelta e iniciamos este bloque de noticias con que luego de amplios debates entre sectores laborales, patronales y el gobierno, la Comisión Especial del Senado dio a conocer que avanza en la aprobación de los artículos del nuevo Código de Trabajo. Esmirna Mateo nos tiene la historia. Aunque ha sido ampliamente debatido el artículo de la reforma al Código de Trabajo, especialmente en lo relativo a los derechos adquiridos por los trabajadores, la comisión asegura que aunque no se tocará el fondo de la cesantía, todos los temas serán tratados. Hasta el momento, los comisionados han trabajado hasta el artículo 54 de los 738 que actualmente contiene la pieza legislativa, mientras los sectores empresariales no dan su brazo a torcer en que se busque una alternativa distinta a la cesantía en la reforma. El código va a conocer lo que son las leyes para aplicación general, es decir, que no hay tema de regulación, eso ya es un tema de la regulación, eso lo hace el Ministerio de Trabajo a través de mecanismos que ellos tienen contemplado para eso, en caso de que necesiten hacerlo. El código es de aplicación general para todo el mundo. La comisión resalta que no se incluye el plan de regularización de la mano de obra haitiana en el Código de Trabajo. Sin embargo, se trabajarán los porcentajes entre extranjeros y ciudadanos que en la actualidad son de un 80% locales y un 20% de los extranjeros. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. La prohibición de estacionamiento en la emblemática calle Las Damas, implementada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, genera controversia entre residentes y visitantes de la zona colonial. Conozcamos algunas reacciones a continuación. La medida que prohíbe a conductores estacionarse en la calle Las Damas de la zona colonial busca mejorar la circulación vehicular, garantizar la seguridad de los peatones y preservar el orden. Sin embargo, algunos ciudadanos expresan su descontento. Si la zona colonial todavía no se ha terminado el remozamiento de la zona colonial, con el problema de los parqueos, aquí no hay donde parquearse. Hay personas que tienen negocios que tampoco tienen donde parquearse, hay personas que visitan negocios que no tienen donde parquearse, entonces los negocios van a quebrar. Eso va a ser un problema. Alfredo Montero, quien a su avanzada edad posee un inmueble en la calle Las Damas desde 1961, manifestó su frustración por la falta de opciones de estacionamiento. El parqueo no da, no tiene vato para el tipo de gente que viene aquí. Esa medida está muy buena, pero cuando se termina el remozamiento, y el problema de los parqueos no se lo. Otros ciudadanos que visitan la zona por años reconocen la intención de las medidas, pero cuestionan su implementación en este momento. Excelente idea, ya que es un lugar cultural que tenemos acá, que los turistas viven frecuentemente. El dominicano no tiene una prudencia que digamos exacta, un poquito más acá en la zona, pero no son tan organizados. Eso está bien, pues así el tránsito circula mejor. Entiendo que lo del parqueo obviamente crea un poco de problema para el que vive acá, pero fuera de eso, yo poder caminar libremente, no tener que preocuparme por ser atracada ni nada, me parece genial. Manifiestan que debido a las obras de remozamiento en la zona y el cierre de varias calles, la disponibilidad de parqueos es limitada y que esto pudiera provocar que los negocios sean afectados. Nos afecta bastante porque la venta baja por el suelo, uno no hace el dinero que uno tiene que hacer para uno poder proteger a su familia, o sea, me explico, para uno poder mantener a su familia.
le va mal los negocios. Pero no simplemente eso, sino que los clientes no van porque entonces tendrán que dar la vuelta. Y preferiblemente, si una persona va a acceder a un servicio, tiene que coger esta calle. En respuesta a estas preocupaciones, las autoridades han indicado que las bahías de estacionamientos en la calle Las Damas serán utilizadas únicamente como zona de drop-off, es decir, para dejar o recoger pasajeros, así como para carga y descarga de mercancías. En tanto, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre continúa fiscalizando y movilizando los vehículos que no acatan la nueva normativa. Los infractores estarán sujetos a sanciones que incluyen multas y el remolque de sus vehículos estacionados de manera ilegal. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. A continuación veremos un resumen de las noticias más destacadas de esta semana en el fascinante mundo de los deportes con nuestro cronista Billy Berroa Jr. Gracias, Aurelina. A continuación destacaremos las noticias más importantes de la semana. Un resumen compacto y comenzamos con el béisbol de las Grandes Ligas, con el dominicano José Ramírez. Lo volvió a hacer. Sigue construyendo una carrera digna de Cooperstown. Y contra todos los mellizos de Minnesota, escribió una nueva página dorada en la historia de los Guardianes de Cleveland y de todo el béisbol en la MLB, con su más reciente tablazo y una base robada para su cuenta. El antesalista entró a un club verdaderamente exclusivo. Ramírez se convirtió en el primer jugador en la historia de la franquicia de Cleveland en alcanzar la impresionante cifra de 250 cuadrangulares y 250 bases estafadas, algo que ni leyendas como Jim Thome, Kenny Lofton o Albert Bell lograron. Y para ponerlo en mayor contexto, es apenas el jugador número 24 en toda la historia de la MLB en lograrlo. El dominicano Ketel Marte, segunda base superestrella, regresó de su lesión en el tendón de la corva durante el fin de semana, pero solo batió de 7-1 con una base por bolas en 8 visitas al plato. Los turnos de Ketel no fueron con la calidad acostumbrada, razón por la que surgió la interrogante. ¿Está Ketel Marte listo para el juego de hoy? Los Diamondbacks recibieron a los Mets durante 3 partidos en el Chase Field y esperan que su segunda base estrella pueda despegarse. En otras informaciones, en la de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander anotó 34 puntos en 3 cuartos y el Thunder de Oklahoma City impuso récords para aplastar 149-106 a los Nuggets de Denver y empatar a un triunfo por bando la semifinal de la Conferencia Oeste. En República Dominicana, la ciudad destino acogió miles de turistas en la celebración del Ironman 70.3 Cap Cana. Alrededor de 1,000 atletas, junto a familiares y entrenadores, visitaron durante el fin de semana la ciudad destino Cap Cana para estar presentes en la segunda edición del mundialmente famoso Ironman 70.3, que reunió a más de 6,000 espectadores nacionales e internacionales este pasado domingo 4 de los Corrientes. Y el dominicano Rafael Devers conectó un cuadrangular e impulsó 2 carreras, y 5 lanzadores de Boston se combinaron para terminar una blanqueada de 5 hits en la victoria 5-0 este pasado jueves de los Medias Rojas de Boston ante los Rancheros de Texas. Bien, y a continuación, Rafael Devers dijo unas palabras a la prensa sobre el posible cambio hacia la primera base. Veamos. Me pusieron en esa decisión, ellos mismos me pusieron que Manuel iba a jugar otra posición que no sea DA, y ahora me están poniendo como in between, no sé por qué. Que hagan su trabajo, que busquen otro pelotero, que salgan al mercado, y creo que esa sería la mejor decisión, que aprendan a trabajar en su nuevo trabajo.
Yo soy, como ellos mismos dicen, yo soy un poquito terco y creo que esta vez no puedo cambiar mi mentalidad. Le dije a ellos cuál era mi opinión y ya. Bien, y hasta aquí las noticias más destacadas de la semana. Ahora regresamos contigo, Aurelina Rosario. Con esta información finalizamos esta entrega del semanal. Gracias por acompañarnos. Aurelina Rosario, encantada de informarles. Recuerda que mañana a primera hora tiene una cita con nosotros.